Descargo de responsabilidad. Usé la etiqueta de tono ligero porque parecía la mejor opción de las que tenía disponibles. No creo que encaje del todo, pero parecía necesario poner una etiqueta, así que elegí esa. No sé si este es el subreddit adecuado para esto, pero tampoco sé dónde más publicarlo. Hay un jugador en ambas partidas de juegos de mesa en las que participo que hace que el juego sea menos divertido cuando está presente. La forma en que interpreta a sus personajes parece carecer de sentido común, actuando como si no valoraran sus vidas, como si fueran avatares de un videojuego. Pero eso es lo de menos. Si fuera solo eso, creo que podría pasarlo por alto. Lo peor es que simplemente no se calla la maldita boca. Tal vez estoy viendo esto desde una perspectiva sesgada, ya que soy un jugador bastante callado. Tiendo a estar en silencio en escenas en las que mis personajes no están presentes, salvo por algún chiste ocasional. En escenas donde sí están, suelo esperar mi turno para hablar y si llego a interrumpir a alguien por entusiasmo, me disculpo y le pido educadamente que termine lo que estaba diciendo. Este tipo interrumpe constantemente con comentarios molestos y bromas repetitivas que ya hemos escuchado 50 veces y son aún menos graciosas que la vez número 49, o que simplemente nunca fueron divertidas. Honestamente siento que en escenas donde mis personajes están presentes y el suyo no, aún así logra hablar más que yo. Se nota una diferencia palpable en la atmósfera y el tono de la partida cuando él está presente y cuando no. En las pocas sesiones en las que no ha asistido o hemos comenzado sin él, porque también se despierta increíblemente tarde y llega con más de una hora de retraso con frecuencia, la partida fluye mejor, hay menos distracciones y la experiencia se siente más equilibrada entre todos los jugadores. La razón por la que estoy publicando esto es porque realmente quiero saber qué puedo decir y a quién para solucionar esto. Siempre escucho que hablar con el grupo lo soluciona todo, y yo también lo creía, hasta que de repente mi torpeza social me dejó sin idea de cómo decir la forma en que juegas arruina mi experiencia. Sin sonar como un completo imbécil, claro. Si este no es el subreddit adecuado para esto, ¿podrían indicarme cuál sería el correcto? Bueno, esta me parece que es una historia bastante común, la del jugador disruptor, aunque la he visto de varias maneras. La he visto cuando realmente un jugador es disruptor y la he visto cuando realmente hay una persona que no acaba de encajar con el grupo. Realmente la mejor manera es utilizar al DM de mediador, por lo menos es lo que yo pienso. Si realmente las habilidades sociales son limitadas para ti, pues yo te recomendaría que directamente mandes un mensaje de texto al DM, al director de juego, y que intentes entender por qué el otro jugador es así, por qué está en la mesa y si realmente el resto de la mesa piensa como tú, porque a veces, no digo que este sea el caso, a veces uno siente que está sufriendo las cosas de una manera más exagerada de las que realmente ocurren, o realmente puede ser que sea el caso, puede ser que esas cosas te afecten más. En ese caso, igualmente, yo te recomiendo que primero lo hables con el DM, que le expreses tu inconformidad o que no estás a gusto y que el DM intente hacer de mediador con el otro jugador. Y la mayoría de las veces se puede llegar a un acuerdo. La mayoría de la gente que está en la mesa solo quiere estar ahí para divertirse y pasárselo bien y no suelen querer joder a los demás activamente. Yo he tenido muchos desacuerdos con jugadores y hemos llegado siempre a término medio para que todos tengamos una experiencia agradable. Sí que es verdad que hay mucha gente con la que he jugado una vez y no he jugado más. Entonces eso también es una línea que tienes que estar dispuesto a trazar. Y no todos los directores y no todas las mesas tienen por qué ser para ti. De hecho, no lo van a ser. Hablando desde la experiencia, es más probable que muy pocas mesas sean para ti, en las que realmente estés a gusto y puedas jugar realmente disfrutándolo todo lo que ocurra. Es un conjunto de muchas cosas que se dan muy pocas veces en la vida, porque es el sistema, son los jugadores, es el momento en el que estás en la vida, son muchas cosas. Así que no te desanimes, sigue jugando y es muy importante que aprendas a comunicarte con los otros jugadores y con el DM. Te vas a ahorrar muchos disgustos, créeme.
Tuve la suerte y la desgracia de que mi primera campaña de D&D y mi primer grupo fueran una banda de lunáticos. El DM prohibió el asesinato indiscriminado, pero de alguna manera hicimos un poquito de eso de todos modos, y además logramos escapar de las consecuencias. El comienzo. Elegí ser un hombre lagarto, que definitivamente no era una versión ligeramente reducida de un Kroxigor, fan de Warhammer Fantasy. Mi trasfondo era que había nacido de un huevo robado y criado por humanos en fosas de gladiadores, hasta que al llegar a la edad adulta masacré a mis captores y escapé. Los otros jugadores eran varias versiones de humanos, un mago y un clérigo, un Aasimar y una especie de persona conejo, Hop algo, no recuerdo bien la raza. Empezamos con un pequeño encuentro con goblins, lo ganamos y eventualmente fuimos a atacar su base principal, nada fuera de lo común. Excepto que el clérigo y el conejo insistieron en capturar un goblin y quedárselo como mascota. Creo que querían reformarlo o algo así. Como hombre lagarto sin alma y neutral puro, me dio igual, ya me había comido suficientes goblins esa noche. El mago tampoco se opuso. El Aasimar, que parecía ser el único ser humano funcional del grupo, no quería hacerlo, pero vio que estaba en minoría y se resignó. El DM suspiró fuerte por la insistencia en quedarnos con un goblin mascota, pero nos dejó hacerlo de mala gana. Aquí es donde todo se va al carajo. Después de la masacre goblin, volvimos al pueblo y entramos en la tienda general para hacer unas compras. Y allí fue donde vimos el horror. Resulta que la tienda vendía básicamente todo lo del equipo inicial del manual de D&D. Hasta aquí todo bien, pero entonces vimos el catalejo. 1000 monedas de oro por un maldito catalejo. Seguro que hay alguna razón de lore para esto, pero como jugadores novatos nos quedamos en plan ¿qué? ¿Qué hicimos entonces? ¿Intentar negociar con el tendero? No. ¿Intentar regatear? No. El clérigo y el conejo instantáneamente decidieron robarlo. El mago se largó de ahí en cuanto vio lo que estaban haciendo. El Aasimar y yo no fuimos lo suficientemente rápidos en comprar nuestras cosas antes de que todo se fuera al diablo. Obviamente el tendero los vio robarlo, porque tenía ojos. Intentaron engañarlo, pero el DM básicamente dijo: no pueden convencer a alguien de que no ha visto lo que ha visto. Así que, fiel a mi papel de hombre lagarto poco inteligente, le metí un golpe en la cabeza al tendero para dejarlo inconsciente. Funcionó. Pero los guardias ya estaban en camino. El clérigo y el conejo se arrepintieron inmediatamente de su decisión. El DM tenía una energía de «se los dije», y yo estaba tratando de pensar en una solución. Y entonces se me ocurrió. Solté al goblin mascota que habíamos tenido con nosotros todo este tiempo y le di un cuchillo. Hubo un efecto secundario inesperado. El goblin mató al tendero. Pero hey, al menos cerró el cabo suelto. Cuando llegaron los guardias mataron al goblin, porque, bueno, era un goblin, y nos creyeron nuestra historia falsa de cómo nuestro prisionero goblin, que totalmente íbamos a entregar por la recompensa, había escapado y matado al tendero, y que nosotros habíamos intentado salvarlo. Y lo mejor de todo, nos dieron las gracias. En ese momento nos pareció tan gracioso que no podíamos parar de reír. Mientras tanto, el clérigo y el conejo saquearon la tienda antes de que llegaran los guardias. Después de esto fuimos a la posada local, donde el Aasimar se compró un galón entero de hidromiel para intentar olvidar el día infernal que acabábamos de tener. Y así es como un goblin que la party decidió adoptar como mascota por los loles, terminó salvándonos el trasero. Nunca olvidaremos tu sacrificio, Mark. Voy a intentar ser breve y al grano. Edit. Evidentemente no lo conseguí. Y perdón por tantos paréntesis.
Había estado trabajando mucho con el DM, un amigo muy cercano mío, para crear a un pícaro cambiador changeling que en realidad había trabajado para el gran villano de la campaña y ahora buscaba venganza. Todo eso estaba pensado para ser un giro argumental sorpresa, porque el resto del grupo creía que yo era simplemente un pícaro humano callado con una multiclase en Ranger. Quería tener un pajarito mascota. El plan era que lo descubrieran poco a poco a través de inconsistencias en mi trasfondo o cuando viera de nuevo a mi antiguo jefe y perdiera los papeles intentando matarlo sin importar cuál fuera el plan del grupo. Pero cometí el error o dejé una pequeña pista, porque esa era la idea, de decir algo como: en realidad en mi larga vida practiqué un poquito de magia, solo conozco un hechizo que me permite cambiar de forma durante 1 minuto. Lo dije como opción para colocarnos delante de un guardia y hacer un poco de roleplay del tipo: hey, este normalmente no puede hacer eso, aquí pasa algo raro. De repente, un tío al que nunca había visto antes, pero que al parecer es la enciclopedia andante de dragones y mazmorras de la mesa, grita: eso no está en tu hoja de personaje y no puedes usar magia si ya estás multiclaseando. El DM le dijo que lo resolviera dentro del juego, pero el tipo no paraba. Yo también metí la pata insistiendo cuando por fin lo llevó al roleplay. La verdad es que solo quería que lo dejaran pasar y que mi personaje pudiera cambiar de forma de vez en cuando. Pero él empezó a ponerse borde diciendo que yo no entendía las reglas lo suficiente como para estar en esa mesa y que no podía hacer lo que me diera la gana. Al final cedí y dije, bastante cabreado: vale, pues mi personaje revela mucho antes de lo que quería que es un cambiante y que su verdadero nombre no es el que fuese. El tío se quedó callado, pero ni pidió perdón ni nada, solo dijo: ah, vale, ahora sí tiene sentido. Me cabreó muchísimo. El resto de la mesa siguió el roleplay e intentó que la escena quedara interesante, pero terminamos la sesión antes porque todo el mundo estaba tenso. Ahora ya no tengo ganas de seguir con ese personaje. Sin el giro es divertido, sí, pero ese momento era el momento que llevaba meses esperando y ahora está arruinado y no hay forma de retroceder. Tampoco me apetece crear un personaje nuevo y volver si ese tío va a seguir allí. Lleva 1 año en la mesa y es el novio de una de las jugadoras. Mi amigo el DM me dice que las cosas no siempre salen como uno quiere, que habrá más momentos guays para mi personaje si vuelvo, pero yo ya no quiero. ¿Soy yo el imbécil? Tened en cuenta que sigo siendo bastante nuevo en el juego, no me destrocéis si lo soy, escucharé y aceptaré si estoy equivocado, solo que no lo sé. A ver, es muy importante entender que las normas de lo que se puede o no se puede hacer en la mesa las establece el grupo a nivel social. Sí que es cierto que el que dice si algo está permitido o no está permitido siempre es el DM. A mí como DM siempre me gusta tener la aprobación de los jugadores antes de hacer algo, pero queda implícito que el DM tiene la voluntad y el poder para poder modificar las normas y hacer lo que se quiera. Si tú tienes un personaje y este personaje, la ficha la ha revisado el DM y está bien, otro personaje o otro jugador no puede recriminarte nada de lo que puedas o no puedas hacer, a menos que estés haciendo trampas, obviamente, porque el DM te lo debe de haber aprobado antes de jugar. Es así, ¿no? Además, sí que es cierto que hay gente que se sabe los manuales y se sabe todo el background, el lore, el mundo de memoria. Pero si eso permea a tu personaje, estás siendo muy mal jugador, porque estás haciendo un meta-roll y además estás haciendo un meta-roll que está perjudicando a tus compañeros en la mesa. No sé si me explico. En fin, hay que intentar jugar para pasárselo bien, no para tocar los cojones, no por lo menos de manera activa, pero bueno, esa es mi humilde opinión. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadme vuestros pensamientos en los comentarios, que los leo todos toditos, y ya sabéis, suscribíos al canal porque se viene muchísimo contenido. Hace unos años estaba jugando a Dungeons & Dragons quinta edición con un grupo formado en su mayoría por amigos en la vida real y una persona que conocimos en la tienda de juegos local, que se ofreció a que jugáramos en su casa. Esta historia trata sobre ese jugador recogido que además hacía de anfitrión. El grupo viajaba en una enorme aeronave rumbo a un archipiélago cuando la nave fue atacada y conseguimos estrellarnos en el océano cerca de una de las islas, siendo los únicos supervivientes. Después de recuperar el equilibrio y presentarnos entre nosotros, había un jugador, un paladín, al que todavía no habíamos conocido formalmente.
Le preguntábamos cómo se llamaba, pero esquivó la pregunta, así que dijimos algo como: vale, imaginemos que estamos luchando contra un grupo de bandidos y necesitamos llamarte en pleno fragor de la batalla. ¿Cómo deberíamos referirnos a ti? Su respuesta: las preguntas aterradoras tienen respuestas aterradoras. Ante eso todos hicimos un silencioso y colectivo «ok» y seguimos adelante. Con el tiempo salió a la luz que el DM en realidad tampoco sabía cómo se llamaba el personaje del jugador. Raro, ¿verdad? Después de que la campaña terminara y cuando ya llevábamos un tiempo metidos en otra diferente, el jugador le envió un correo al DM para decirle que su nombre había sido Solomon todo el tiempo. Vaya, a algunas personas les gusta ser misteriosas solo por el hecho de ser misteriosas, y no aporta nada, realmente. Mis amigos y yo comenzamos a jugar a Icewind Dale, Rime of the Frost Maiden, los lunes. Estoy jugando como un enano bárbaro llamado Brock, y esta semana capturamos a un duergar que ha estado espiando al pueblo en el que estamos, además de robar cabras y otras cosas. Cuando lo capturamos estaba maldiciendo mucho, diciendo cosas como «jódete, cabeza de mierda» y demás historias. Mi personaje le pidió varias veces que no maldijera, que fuera amable y cooperara, y que tal vez podríamos pedirle al portavoz del pueblo, el portavoz es algo así como el alcalde en la cultura del pueblo, que no lo enviase a prisión. Mi personaje pidió 2 cervezas en la taberna donde lo estábamos interrogando y le dijo: como un enano a otro, aquí tienes una cerveza, por favor, sea amable, coopera y todo esto terminará pronto. El duergar va y responde: capturaremos todo Icewind Dale, comenzando por este pueblo, y como de un enano a otro, jódete. En ese punto mi personaje ya había tenido suficiente, así que dije: bien, entonces entro en furia y lo fisteo. Apenas dije lo que hacía mi personaje, toda la mesa, incluido el DM, estalló en carcajadas y tuvimos que hacer una pausa porque no podíamos parar de reír. Postdata, para los que no entiendan el chiste, lo que quería decir era que le daba un puñetazo en la cara. Pero se entiende de otra manera. Primero que nada, no soy hablante nativo, así que perdón por la gramática. Bueno, no te preocupes, que yo os lo traduzco y vamos a hacer que este post sea 3 veces peor de lo que debería ser. Y perdón si esto termina siendo largo. He estado jugando con este grupo desde 2019. Los miembros han cambiado un poco con el tiempo, pero la mayoría eran amigos míos de la universidad a los que invité. La historia en sí no tiene nada que ver con ellos, pero es importante mencionarlo. El primer DM invitó el año pasado a una amiga suya al grupo, una chica a la que llamaremos Susie. El resto del grupo éramos puros hombres, los típicos nerds. Al principio hubo algo de incomodidad, pero eventualmente nos hicimos buenos amigos. El problema comenzó en la segunda campaña, dirigida por el segundo DM, que llamaremos DM2. Tanto mi personaje como el de Susie comenzaron a coquetear entre ellos en la partida. Esto parecía molestar al DM2, porque de repente todos los NPCs empezaron a ser súper atractivos y a coquetear con Susie. Como su personaje era una especie de femme fatal, simplemente lo ignoramos y seguimos jugando. Pasaron los meses y Susie y yo empezamos a salir en la vida real, pero decidimos mantenerlo fuera de la mesa para que no se sintiera raro al jugar. Luego ella me mostró algunos mensajes bastante inquietantes del DM2. Básicamente intentaba coquetear con ella de manera súper incómoda. Por ejemplo, en una sesión su personaje fue golpeado con un látigo y él le envió un mensaje privado preguntándole: ¿te molesta que te azoten? Además me enteré que DM1 la había invitado al grupo como una especie de disculpa por haberle hecho avances muy incómodos y asquerosos en el pasado. Ella seguía sintiéndose mal por lo que pasó, pero intentaba ignorar el asunto. Le dije que hablara con el DM2 sobre su comportamiento raro y que le contara que ya estábamos saliendo. Ella lo hizo y él dejó de hacerlo, pero no mencionó que estaba saliendo conmigo, solo dijo que tenía pareja. Eventualmente Susie se mudó a otra ciudad y nuestra relación terminó en muy buenos términos. Seguimos siendo buenos amigos hasta el día de hoy. La campaña terminó y los chicos ya están planeando la tercera, pero la verdad ya no me siento cómodo con el DM1 ni el DM2, especialmente con el DM1. Me he divertido con ellos todos estos años, pero simplemente ya no puedo más. No voy a dejar de jugar, ya dirijo una campaña online para otro grupo, pero siento feo que todo esto haya pasado.
Vaya, no sé por qué, tengo la sensación de que esta historia es como que más común de lo que debería. Básicamente, en esta campaña de la nada, más tarde se explicó en la historia, apareció un portal que generó una necrópolis que comenzó a expandirse por el mundo, y de allí salían no muertos sin parar. En este mundo, los conceptos de no muertos, resurrección o incluso otras dimensiones nunca se habían explorado, así que era una especie de introducción en su trasfondo. El grupo decidió hacer algo porque la necrópolis seguía expandiéndose, así que entraron para buscar una solución. El concepto era muy bueno, las sesiones 1 y 2 fueron excelentes y el DM era muy bueno narrando y todo eso. Básicamente, en la tercera sesión, uno de los jugadores llegó 2 horas tarde. Empezamos una pelea contra un jefe mientras tanto, y para que tuviera sentido, el DM hizo que el personaje del jugador que llegó tarde fuera noqueado por el jefe. Cuando finalmente llegó, ya casi habíamos terminado el combate y se molestó porque no había podido pelear, diciendo que su personaje se veía débil. Eso nos llevó a decir que el DM podía usar nuestros personajes en combate en caso de que llegáramos tarde o no pudiéramos asistir. Yo no estaba de acuerdo, pero bueno. En la siguiente sesión, uno de los jugadores tenía un clérigo legal bueno, estaba muy fumado y de repente decidió volverse idiota y abofetear a un PNJ que nos estaba dando una exposición importante. El DM y 2 de nosotros nos quedamos un poco raros, y aunque fue gracioso por cómo lo hizo, fue totalmente fuera de personaje y sin coherencia con el tono de la campaña. Durante la broma, el DM le dijo: "No puedo permitir eso de tu personaje", señalando que se suponía que era legal bueno. Según su descripción y como había jugado hasta entonces, todos le dijimos que fue algo muy estúpido y sin sentido. Estos 2 jugadores nos dijeron en privado que ya no les estaba gustando la campaña, de repente, porque antes les encantaba, ya que el primero había sido noqueado y sus tiradas en combate eran muy malas, y el segundo se quejaba de que el DM no le dejaba hacer lo que quería. Pero un amigo mío le dijo al segundo que eso era una tontería, y que además esa noche estaba fumado, y ahí quedó el asunto. En la siguiente sesión, el jugador del clérigo legal bueno dijo que no le gustaba ser legal bueno y quería cambiarlo porque quería matar a otro personaje o jugador que quería apuñalarlo por la espalda, diciendo que lo llevaría a la muerte con sus decisiones. Salimos del personaje y le dijimos que no podía simplemente hacer un giro 180 grados en su clérigo legal bueno solo porque le diera la gana. Así que por el resto de la campaña jugó de forma muy pasiva, sin hacer nada y quedándose con el teléfono la mayor parte del tiempo. Le dije al DM que podíamos encontrar una forma de hacerlo volverse malvado o caótico, pero el DM estaba molesto con el jugador por querer convertirse en un murder hobo de la nada y no se lo permitió solo porque le diera la gana mientras estaba colocado. En la penúltima sesión enfrentamos al jefe final. Un jugador llegó 2 horas tarde y empezamos casi a las 11 de la noche. El DM estaba decidido a terminar el combate con el jefe antes de que acabara la sesión, y la primera reacción de este jugador fue huir porque no sabía cómo pelear contra él, ya que era muy fuerte. Mientras se teletransportaba, el DM nos dejó seguir el combate y el jugador simplemente se fue a fumar sin decir nada. Cuando volvió, el DM intentó reintroducirlo en la pelea, pero se quejó y dijo: "Me mato para que puedan jugar". Y empezó a lamentarse diciendo que habíamos empezado tarde, aunque fue su culpa que esperáramos, y que había desperdiciado su día libre del trabajo para estar ahí sin hacer nada. Cabe aclarar que todo eso pasó en menos de 1 hora, no estuvo sin jugar 4 horas ni nada así, y dijo que era culpa del DM y lo culpó por cómo trató a los otros jugadores que se habían quejado. Ellos ni siquiera estaban presentes esa noche. Incluso dijo que no jugaría más con nosotros, y se fue furioso. Sin embargo, volvió para la sesión final, LOL, y jugó normalmente. De hecho, nos gustó el final, mi amigo y yo adoramos la campaña en general. No puedo evitar pensar que podría haber sido genial y muchísimo mejor si no fuera por todo esto, pero no estoy seguro de a quién culpar. Bueno, queridos amigos, yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí esto es el típico caso clásico de la mesa caótica con fumetas y quejicas. Y que levante la mano el que no haya jugado en una mesa así en algún momento.
Como digo muchas veces, no todas las mesas son para todos los jugadores y hay mesas que ni siquiera deberían existir. No creo que esta mesa sea una de esas últimas de las que no deben existir, porque claramente hubo 2 jugadores y el DM que se lo pasaron bien, pero claramente había elementos que podían haber empañado, y de hecho seguramente, por lo que hemos escuchado en el relato, empañaron mucho la experiencia, ¿no? Cuando te quedas ese regustito amargo de joder, qué bien podría haber estado, qué guay podía haber sido todo si no hubiese pasado esto, lo otro. Que hasta cierto punto eso pasa en todas las mesas, incluso en las mejores, ¿no? Pero cuando constantemente todas las sesiones son motivo de queja, y las quejas vienen siempre desde los mismos jugadores, yo lo siento mucho, pero soy partidario de cuando hay alguien que no aporta cosas positivas, se tiene que hablar con esa persona, se le tiene que dar una oportunidad, y si sigue con su rollo, pues mira, ahí tienes la puerta, que vaya bien, nos vemos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final, jugar a rol requiere muchísimo esfuerzo de preparación por el DM, por los jugadores que se involucran. Es demasiado tiempo y es un compromiso demasiado grande como para que cosas tan estúpidas estén empañando la experiencia, bajo mi punto de vista. No sé qué piensan ustedes. Esta noche el grupo luchó contra 2 calaveras llameantes que el malo malísimo dejó para que el grupo se encargara de ellas. El combate se alarga durante un buen rato, pero finalmente los puntos de golpe de las calaveras llegan a 0. El guerrero humano y el bardo sátiro se burlan de las calaveras, mientras yo pienso para mis adentros: no tienen agua bendita ni forma de disipar maldiciones. Esto no ha terminado. Entonces el bardo se pone chulo y decide mear sobre las calaveras para añadir insulto a la herida. En ese momento se me enciende la bombilla. Le digo al grupo: oye, las calaveras llameantes normalmente tienen que morir con agua bendita y los sátiros son feéricos, así que quizás tu pis tenga la cualidad de agua bendita. El grupo estalla en carcajadas y consiguen matar a un enemigo de la forma más humillante posible. ¿Cumple las normas? Pues probablemente no, pero me pareció una forma divertida de cerrar la sesión. Pues eso es lo que cuenta, que la sesión sea divertida, joder, que para eso uno juega a rol, ¿no? Voy a intentar ser breve, pero he estado procesando algunos sentimientos sobre una partida en casa y agradecería opiniones externas. Mi hermano menor, 16, lo llamaremos DM, comenzó una campaña el año pasado para 2 de mis hermanos y para mí, algo que creó desde cero y adaptó a las reglas de D&D de quinta edición. Estábamos súper emocionados por comenzar, sabiendo que él estaba emocionado por dirigirla. En la primera sesión establecimos las relaciones entre los personajes y empezamos una aventura bajo el mar. Cerca del final de la sesión encontramos al NPC que habíamos ido a buscar. Empezó a huir y nosotros lo seguimos. Aparentemente, sin que los jugadores lo supiéramos, este era el gran villano y no se suponía que intentáramos pelear con él. Nunca se nos comunicó esto, pero era la primera vez del DM dirigiendo, así que lo entendí. Luchamos con todo, pero el gran villano terminó matando a mi personaje y al de mi hermana, a quien llamaremos P. Fue duro porque había creado un trasfondo interesante para mi personaje, pero de nuevo era su primera vez y estaba bien con hacer otro personaje. Nuestro otro hermano, S, que también jugaba, fue el único miembro del grupo que sobrevivió. P estaba triste, pero decidimos crear nuevos personajes que fueran los hermanos de los que murieron y que compartieran esencialmente la misma historia de fondo, pero ahora con un objetivo de venganza. Todo funcionó bien y P y yo jugamos con estos nuevos personajes junto al de S, que seguía con vida. Jugábamos varias sesiones bastante buenas y relajadas. P, S y yo nos divertíamos construyendo estas relaciones nuevas y viejas entre personajes. Preguntábamos sobre los hermanos muertos, evitábamos situaciones similares, invitábamos a salir a una puerta. Fue una campaña divertida. El problema vino cuando terminamos la campaña. Vencimos al gran villano, luchamos contra sus robots, hicimos de todo, pero el personaje de S recibió un ataque de rayo ultra poderoso y estaba muriendo rápidamente. No teníamos forma de ayudarlo, así que nuestros personajes lo consolaron mientras moría. Cuando falleció, el robot que había estado viajando con nosotros dio un paso al frente y reveló que en realidad él era el personaje de S y su alma había sido colocada en ese robot siglos atrás. Súper genial, todos alucinamos con esto.
La diosa que acababa de bendecirnos por ganar en realidad era la novia de S y había salvado su alma de la muerte enviándola a un recipiente siglos antes. Fue un giro increíble, uno de esos momentos que te hacen gritar de emoción en la mesa de Dungeons and Dragons. En el epílogo, el robot y la diosa se convirtieron en inmortales atrapados en un ciclo sin fin de repetir esta misma aventura, pero con diferentes compañeros de equipo cada vez. P y yo escuchamos y esperamos emocionados, ansiosos por ver qué pasaba con nuestros personajes en el epílogo. Pero nunca se les mencionó. El epílogo estaba ambientado siglos en el futuro, cuando nuestros personajes ya habían muerto hace mucho tiempo. Era un epílogo solo del personaje de S. Después de la gran revelación, no se volvió a mencionar a nuestros personajes en absoluto. P y yo seguimos emocionados todavía en la euforia del momento y felices de ver la alegría del DM por su gran revelación. Fue increíble, no me malinterpreten, pero cuando dejamos la mesa P y yo nos sentimos decepcionados. Incluso después de que nuestros primeros personajes murieran, estábamos emocionados por ser parte de la historia que el DM había construido, pero ahora parecía que nunca lo habíamos sido realmente. Nuestros personajes eran simplemente figurantes reemplazables en la historia más importante, la de S. En mi experiencia esto habría estado totalmente bien y habría sido genial si hubiera habido más arcos para los demás personajes, o al menos una mención en el epílogo, pero no obtuvimos nada, porque el personaje de S era el protagonista y los nuestros, todos los 4, eran desechables. Nos dolió, realmente nos dolió. P y yo hablamos sobre ello y decidimos mencionárselo a DM. Con mucho cuidado y sin querer acusarlo de algo que quizá no hizo intencionalmente, nos sentamos con él para hablarlo. Ese también estaba allí, pero no queríamos que pareciera que nos estábamos quejando o lloriqueando. Solo queríamos asegurarnos de que esto no volvería a ocurrir en la próxima campaña que el DM estaba planeando. Lo hablamos en mi cumpleaños para evitar que se enojara demasiado rápido. En mi experiencia, los hermanos tienden a hacer esto. P y yo expresábamos cuánto nos había encantado la revelación y lo emocionante que fue, pero también nuestra decepción y desconexión con el final. Resaltamos lo genial que había sido la historia del personaje de S, de verdad fue un momento increíble, pero nuestra emoción se apagó cuando nos dimos cuenta de que nuestros personajes eran irrelevantes. Como el hermano mayor en este grupo de Dungeons and Dragons y el que tiene más experiencia con juegos de mesa, le expliqué suavemente al DM que está bien tener tramas centradas en un solo personaje, pero eso solo funciona si también hay tramas centradas en los demás. Una gran revelación puede ser increíble, y hasta lo fue, pero es difícil emocionarse cuando el final de la historia solo involucra a un personaje. Le dijimos que nos encantó jugar y que queremos participar en su próxima campaña, pero tanto P como yo nos sentimos un poco reacios, considerando cómo fueron tratados nuestros personajes en la anterior. DM simplemente asintió y estuvo de acuerdo, pero nunca se volvió a mencionar. P y yo seguimos intentando superar la decepción. Estoy planeando escribir un epílogo para nuestros personajes, solo para cerrar este capítulo y dejar atrás el sentimiento de que no importaban. Ha pasado un año y todavía no hemos comenzado la nueva campaña que DM estaba planeando, y aunque lo hablamos como grupo, sigo nervioso de volver a involucrarme con un personaje en el que he invertido tiempo y esfuerzo, lo cual es lo opuesto a cómo me gusta jugar. Me encanta construir una historia para un personaje e integrarla en el mundo del juego. Pero después de que 2 de mis personajes fueron descartados como si no importaran, no sé si quiero hacer todo ese esfuerzo para una nueva campaña. Solo puedo esperar que DM recuerde nuestra conversación. Sé que si lo menciono otra vez se molestará. Es el tipo de hermano que se enoja cuando le recuerdas algo que ya sabe. ¿Alguien ha pasado por algo similar? Asumo que sí, dado que estoy publicando esto por aquí. Pero ¿cómo lo manejaron después? Estos son mis hermanos, así que no tengo la opción de simplemente buscar otro grupo. Quiero jugar con ellos, pero mis ansiedades sobre ser ignorado dentro y fuera del juego me están afectando. ¿Alguien tiene consejos sobre cómo manejar esto sin convertirme en ese jugador? Bueno, ¿qué es lo que opináis vosotros de esta historia? A ver, la verdad es que en parte tiene cierta razón. En nuestro caso, en nuestras mesas, siempre intentamos que cada personaje tenga su arco, precisamente por lo bonito que es, ¿no? El hecho de hacer una historia de rol
no deja de ser al final una historia colaborativa en la que varias personas toman parte en ella. Entonces es importante que todos los jugadores sientan que tienen su momento a lo largo de la campaña y que sus personajes son tratados con respeto y que tienen el foco de atención, aunque sea de manera breve, porque al final es un poco a lo que venimos, ¿no? Sí que es cierto que hay personas que se ponen un poquito más en el asiento de atrás y van con el flow, les importa un poco menos hacia dónde vaya la partida, pero hay personas que quieren y juegan a rol porque quieren tener ese pequeño momento en el spotlight, ¿no? en el escenario, y es importante tratar de dárselo, ¿no? Como DM esa es una de las funciones más importantes y más difíciles de hacer que da la experiencia. También te digo que creo que si es la primera campaña y que tú eres ya un jugador experimentado, me parece que quizás a lo mejor en este caso se está exagerando un poco, ¿no? Al final es cuestión de aprender un poco entre todos, especialmente si hay algún DM novato o algún jugador novato, y hay que pasar ciertas cosas por alto. También te digo que jugar con hermanos es complicado, porque ya sabemos que la confianza da asco y normalmente con los hermanos se suele tener menos paciencia para este tipo de cosas. No es mi caso, porque yo tengo la suerte de haber jugado con mi hermana y quiero seguir jugando con mi hermana en estas cosas. Y cuando jugamos a rol, pues lo dejamos todo aparte, jugamos y ya está. Y es una cosa que disfrutamos mucho los dos, pero sé que es algo muy complicado de hacer. En fin, que os suscribáis al canal, que van a seguir viniendo vídeos y que tengo una sorpresa para todos vosotros los que hayáis llegado hasta aquí, porque he encontrado lo que para mí es la campaña de rol que más he disfrutado en toda mi vida y la voy a estar colgando otra vez en este canal a razón de un vídeo por semana. Así que ya sabéis, a suscribirse, a dar like, a apoyar, que se vienen más rolls, más rolsitos, que se vienen más historias de rol y que se vienen más campañas, por lo menos durante un tiempo que he conseguido recuperar contenido antiguo. Así que ale, nos vemos en la próxima.